Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y bondad. Gracias por tu palabra, Señor, que tú nos dejas para poder conocerte, para poder ser guiados en nuestro caminar de fe, ser instruidos en cómo poder proceder y caminar en la fe, en nuestra salvación. Señor, y por favor, te pido que por favor seas tú guiando el mensaje de hoy, que seas tú glorificándote, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en esta mañana, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos estudiando 1 Corintios capítulo 12. En este capítulo hay una sección en la que Pablo está hablándole a la iglesia respecto a los dones espirituales, al cual les dice, no quiero que ignoréis los dones espirituales, le dice a la iglesia. Así que aprovechando esta sección en donde hay una lista de dones espirituales, quisimos poder aprovechar y hacer una serie para poder abarcar los dones espirituales que también tenemos en Romanos capítulo 12 y en Efesios capítulo 4. Así que hoy es la quinta parte de esta serie en donde hemos ido platicando, hemos ido exponiendo, hemos ido explicando respecto a cada uno de los dones espirituales, las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y algo importante es que los dones espirituales no se trata de cuál es mayor, sino que el propósito por el cual son dados a la iglesia es para que podamos ver la variedad de las funciones en las que el Señor nos ha llamado a servir a Él, a servirle a Él, de diferentes maneras, con diferentes funciones, así como la composición de un cuerpo. Así que el dedo no puede decir, no, yo quiero hacer lo que hace el ojo, o el pie lo que hace la cabeza, porque no le corresponde. Y esto no quiere decir, no quiere desmeritar el trabajo que hace la mano, el dedo, el pie, la cabeza o el ojo, porque todos son esenciales dentro de nuestro cuerpo. Y lo que a uno le sucede, todo el cuerpo lo resiente. Entonces, no se trata de cuál es mayor, es que este es más importante que el otro. No, en absoluto. Porque en medio de toda esta variedad de dones espirituales, en esta variedad el Señor nos enseña acerca de su diversidad de funciones, diversidad de servicio. Y con esto nos da a entender también de que Él quiere usarnos, involucrarnos en su obra, para que podamos consolarnos unos a otros, para que podamos ser animados, exhortados, amonestados si fuese necesario unos a otros, con el propósito de que seamos edificados y podamos crecer como cuerpo de Cristo. Así que en medio de toda esta variedad podemos ver que a pesar de que hay diferentes funciones, todas conviven en unidad. Hay variedad, pero deben funcionar en unidad, no sometiéndose unas a otras, o no poniendo el zapato por encima unas a otras, sino que hay unidad y hay uniformidad en el cuerpo de Cristo respecto a los dones espirituales. Y el Señor se glorifica en esto. Y esto va a cuidar la salud espiritual de la iglesia. Entonces, hoy vamos a continuar con esta sección o con esta serie. Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, porque cada creyente que ha entregado verdaderamente su vida a Cristo, que ha nacido de nuevo, ha recibido al mismo Espíritu de Cristo. Y por lo tanto, todos tienen una función dentro de este cuerpo. Pero vamos a ir viéndolas poco a poco. Así que vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 28. Porque acá en esta sección tenemos algunos dones espirituales que ya hemos visto, ya hemos tocado, ya hemos abarcado.
Hay otros que no los hemos abarcado, pero vamos a ir viéndolos entonces. Primera de Corintios 12, versículo 28, dice así. Y a unos, perdón, voy a iniciar desde el 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto nos habla de la individualidad, de que cada uno es un miembro individual del cuerpo de Cristo, por lo tanto tiene una función vital dentro del cuerpo de Cristo. Versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, tenemos de esta sección varios dones que ya hemos visto anteriormente. Entonces, primeramente nos dice que apóstoles, luego profetas. Esto los vamos a tocar más adelante. Pero lo que queremos dar a entender y lo que queremos ver respecto a la Escritura es que los apóstoles y profetas son los que el Señor usó para dar el fundamento doctrinal sobre la cual la iglesia iba a comenzar a funcionar desde el primer siglo hasta nuestros días. Ahora, este fundamento doctrinal ya fue dado y lo tenemos escrito en el Nuevo Testamento, porque les fue revelado. Por lo tanto, ya no tenemos apóstoles y profetas como tal en la iglesia actual, porque el fundamento que el Señor puso en la iglesia el primer siglo le fue dado a sus apóstoles y a los profetas de este tiempo, para completar la Escritura, la cual tenemos desde Mateo hasta el Apocalipsis. Y obviamente también hay que tomar en cuenta los profetas que el Señor usó desde la antigüedad y por el cual tenemos el anunciamiento y la predicción de muchos acontecimientos que iban a suceder desde el Antiguo Testamento. Entonces, pero esto vamos a verlo posteriormente. Lo tercero, dice maestros. Hay personas que tienen el don para ser maestros, para enseñar. Y va de la mano con el don de enseñanza, claramente. Usted no puede ser un maestro si no tiene de la mano o no va de la mano con el don de enseñanza. Ahora, el maestro o la persona que es utilizada en la enseñanza tiene el don de poder sentarse a escudriñar la Escritura y poder transmitirla de una manera fácil, sencilla, sin complicaciones, y no solamente transmitirla con sus palabras, sino que también con su ejemplo, dando así la aplicación. Entonces, el maestro puede enseñar con sus palabras, exponer, pero también ejemplificar cómo poder aplicar la Escritura. Y hay personas que tienen el don, y no estamos hablando solamente de los educadores. Eso viene de la sabiduría humana y viene de la mano con talentos y habilidades. Lo que estamos hablando es un don espiritual, lo cual marca la diferencia, porque el que enseña no solamente está dando información académica, cognitiva, sino que está dando un mensaje basado en la Escritura y transmitido a través del Espíritu Santo, y da enseñanza, entendimiento al que lo escucha, para que pueda comprender y conocer la verdad de la palabra de Dios. Y es necesario, ¿sabe? Es necesario este don dentro de la iglesia, porque no solamente desde el púlpito podemos enseñar, sino que también en nuestro hogar es necesario que habiten y que abunden los dones del Espíritu. Es más, los dones espirituales han sido dados a la iglesia para el servicio, y el primer lugar donde somos llamados a servir no es aquí en la congregación, sino que es en nuestro hogar. Ese es el primer lugar donde somos llamados a ser siervos y servidores de los demás, indiferentemente de la respuesta que obtengamos. Porque ahí estamos sirviéndole al Señor y estamos ministrando el corazón de los demás, aunque haya oposición.
pero estamos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer por nuestro Señor. Y a Él es a quien debemos de dar cuentas. Así que el Señor nos da dones para ministrar en nuestro hogar, pero también para ministrar a los de afuera. Entonces, somos llamados a ser creyentes, maestros, evangelistas, no solo en nuestro hogar, sino también fuera de él, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos el don de maestros, el cual es necesario dentro de la iglesia, porque de manera personal, individual, también es necesario que el Señor use personas dentro de la congregación para levantar y formar discípulos y líderes de la iglesia. Tenemos un ejemplo en el libro de Hechos, cuando Priscila y Aquila encuentran a Apolos en Éfeso. Y Apolos en ese momento estaba enseñando solamente acerca del bautismo de Juan el Bautista. Entonces Aquila y Priscila tomaron a Apolos y lo instruyeron en el Evangelio. Y después de ese momento, la iglesia fue más provechoso para la iglesia, porque ya ahora tenía él todo el contexto bíblico para poder enseñar a otros y predicar acerca de Cristo resucitado. Y luego de esto fue enviado incluso a la iglesia de Corinto. Precisamente hay una lucha, hay ciertos conflictos de divisiones, porque hay quienes están siguiendo solamente a Apolos o quieren otros seguir solamente a Pablo, etc. Pero ese es un buen ejemplo de cómo es necesario. No fue Pablo quien llegó a enseñarle, fueron sus discípulos, Aquila y Priscila. Entonces es un ejemplo claro de cómo necesitamos el don de maestros dentro de la iglesia. También en esta misma lista dice: luego los que hacen milagros, después los que sanan. A estos dos ministerios o estos dos dones, ya los vimos anteriormente, ambos son una intervención divina. Llevan el sello de Dios. Usted dice, no pudo haber sido posible si no hubiese sido la intervención de Dios, porque van en contra de las leyes humanas. Sobrepasan las leyes humanas, el entendimiento y la sabiduría humana. Cuando ya sea que el Señor quiera actuar de manera directa, o que el Señor quiera actuar a través de la iglesia o a través de una persona específica para que intervenga en medio de una situación donde ya todo está perdido, no hay nada que hacer y el Señor hace una obra. O que el Señor dé sanidad, no solamente física, sino que también nos habla de una sanidad espiritual y emocional en una persona. Entonces, estos dones ya lo vimos. Pueden repasarlo también en los mensajes anteriores que está en el canal de YouTube. Luego nos dice, los que ayudan. El don de ayuda, sí, es un don, porque no es acerca de la ayuda humanitaria que podamos dar a otras personas. No es acerca de la ayuda a una persona en la calle que podamos hacer nada más. Este es un don del Espíritu. Y la persona que es usada en este don abunda en un deseo por ayudar y servir a los demás de una manera práctica, continua, guiada por el Señor, porque el Señor tiene una obra específica e incluso puede ser la respuesta de Dios para las oraciones de alguna persona. Entonces, eso es lo que marca la diferencia de la ayuda social o de la ayuda caritativa, que es una persona guiada por el Espíritu Santo y puede hacer y puede servir y puede ayudar a otros sin necesidad de que nadie se dé cuenta. Y lo hace con gozo y alegría de corazón, no por obligación o por compromiso social, sino que sencillamente lo hace con el gozo del Señor en su corazón, porque es guiado por el Espíritu. Ahora, si fuese necesario a la persona que es usada en este don de ayuda, el Señor le da una capacidad increíble para convocar a la iglesia, para poder suplir y asistir a una necesidad inmediata. Tiene el don también de poder convocar a la iglesia, involucrarla en la obra que el Señor está dirigiendo a la persona.
Entonces, este don es necesario en la iglesia, ¿saben? Porque el pastor no sabe todo, el pastor no conoce todo, el pastor no puede hacerlo todo. Por eso es que el Señor ha provisto de miembros a su cuerpo para que sean esos mensajeros y actuemos juntos como iglesia para poder saber si hay alguna necesidad dentro de nuestra congregación o fuera de nuestra congregación, para saber cómo podemos responder ante esa necesidad. Y el Señor usa a estas personas con el don de ayuda para que su nombre sea exaltado y glorificado. Y usted sabe que a través de este don podemos adorar a Dios, porque en el momento que el Señor nos usa para suplir una necesidad y esa persona entonces puede ver sus oraciones contestadas, ¿a quién va a dar gloria? ¿A la iglesia? ¿A la persona? ¿O a quién? Al Señor. Y juntos podemos ver cómo esa sinergia entre una necesidad y la dirección de Dios para responder a ella nos lleva a una unidad en adoración, en un mismo entendimiento, en un mismo espíritu para glorificar al Señor. Y no es despreciable este don, ninguno de los dones. Y vean que es algo sencillo, pero es necesario que sea guiado por el Espíritu Santo para caminar bajo la voluntad del Señor. También tenemos otro don, dice, los que administran. Los que administran, este es un don que conlleva liderazgo. No es como el administrador de empresas, porque la iglesia no es una empresa. Para el que lleva o el que es usado en este don, es necesario que el Espíritu Santo traiga temor, verdad y sabiduría a él. Y es necesario que sea lleno del Espíritu Santo, porque los que administran son parte de aquellos que acompañan al liderazgo, a los ancianos de la iglesia, al liderazgo de la iglesia, para tomar decisiones, para resguardar la iglesia y para poder caminar y alcanzar objetivos espirituales para la iglesia. Son parte, tienen un cargo importante de liderazgo para poder guiar a la iglesia hacia su crecimiento y su madurez espiritual. Son quienes le ayudan al pastor a tomar decisiones. Cuando hay necesidades financieras, cuando hay que tomar decisiones respecto a áreas ministeriales, respecto a cosas administrativas, en diferentes decisiones. Ahí es donde abunda el consejo del Señor. Personas que nos ayudan a dirigir la congregación. Entonces ven que no se centraliza en una persona. La iglesia no se centraliza, o la autoridad de la iglesia, o el liderazgo de la iglesia no se centraliza en una persona, sino que es distribuida esta carga. Es distribuido este don, este ministerio, en diferentes miembros que el Señor levanta en medio de la congregación. Así que este es el don de administrar. No es solamente conocer cómo hacerlo, sino también cómo ejecutarlo guiado por el Espíritu Santo. Y es lo que marca la diferencia. También aquí al final nos dice los que tienen don de lenguas, que igual ya hemos visto este don anteriormente. Nos habla acerca de lenguas espirituales, no son idiomas, sino que lenguas que la persona no entiende, que es sencillamente el Espíritu Santo obrando en la persona para que adore, exalte y glorifique a Dios. Es un código de comunicación entre la persona y Dios. Es un don muy personal. Y cuando el Señor quiere usarlo para bendecir a la iglesia, lo usa a través de otra persona con el don de interpretación de lenguas. Entonces, ahora vamos a ir a Efesios capítulo 4. Para ver nuestra siguiente sección de dones espirituales. Lo que tenemos acá son dones operacionales de liderazgo de la iglesia, donde muchos
han errado en malinterpretar o en una mala aplicación respecto a los dones que tenemos acá para poder aprovecharse o manipular a la iglesia. Y esto ha manchado y ha quebrantado la fe de muchos hermanos. Ahora es importante que cada uno de estos dones no son impuestos por los hombres. No es que usted dice, ay, yo quiero tal cosa, yo quiero esta otra. El Señor sabe, nos ha diseñado a cada uno de una manera particular, porque Él quiere obrar a través de cada uno de nosotros de manera particular. Pero que todos estemos en la unidad de un mismo entendimiento, con un mismo espíritu, comprendiendo que es Dios quien hace todo en todos. Entonces, algo importante antes de iniciar con esto, con esta sección, es que no necesitamos de un título para poder servirle al Señor. No es necesario esto. Y la persona que quiere usar un título para ser reconocido en su servicio al Señor, está desenfocado de cuál es el verdadero propósito de los dones espirituales. Está desenfocado, no ha entendido lo que es un verdadero siervo del Señor. Porque lastimosamente se ha usado los títulos para poder aprovecharse de los demás. Y no se ha enseñado correctamente la sana doctrina en medio de la iglesia. Y no se ha visto todo el consejo de Dios. Y esto ha lastimado, ha quebrantado y ha confundido a muchos a través de los años. Entonces, teniendo esto claro, vamos a Efesios, entonces, capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos entonces una estructura que el Señor le ha dado a la iglesia. Tenemos también el fin o el propósito, y también tenemos la misión o el para qué, y es para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, tenemos 4 dones espirituales acá, no 5, porque tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pero tenemos pastores y maestros, porque aquí lo que tenemos en esta última sección de pastores y maestros, tenemos el rol de la persona juntamente con el don que necesita ejecutar, con la función que necesita el pastor, que es enseñar. Usted no puede ver a un pastor que no tenga juntamente el don de maestro, porque de lo contrario, ¿qué enseñaría? ¿O cómo lo haría? Lo haría incorrectamente. Y ese es el punto en donde muchos han errado, porque dicen ser pastores, pero no están enseñando todo el consejo de Dios, ni están enseñando correctamente la palabra de Dios. Y ahí es donde muchos son quebrantados en su fe. Pero bueno, vamos a verlo más adelante. Vamos a abarcar el primer don que tenemos acá. Dice apóstol o apóstoles. Los apóstoles vienen de la palabra apóstolos, que en el mundo griego, en esta época donde fue escrito el Nuevo Testamento, se utilizaba para llamarle así a aquel que es mensajero, y lo usaba el Imperio Romano. No piense que nació solamente a través del mensaje bíblico. Apóstolos se le llamaba a aquel que era un embajador, aquel mensajero, aquel que iba con órdenes, que era enviado con órdenes, con una misión y un propósito. Ahora, dentro del contexto bíblico, cuando vemos esta estructura, Pablo le está diciendo a los efesios que la iglesia
el Señor la estableció primeramente con los apóstoles y profetas para darles un fundamento doctrinal, porque en ese tiempo no había Nuevo Testamento, se estaba viviendo, no estaba escrito. Y otros no tenían acceso a la escritura del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Dios estableció una autoridad de liderazgo en la iglesia y dio también una autoridad para guiar a la iglesia del primer siglo para poder fundamentar sobre cuál doctrina se iba a iniciar o se iba a levantar la iglesia. Y por lo tanto, esto ya está escrito, porque terminó con el libro del Apocalipsis, dándole toda la revelación del corazón de Dios a la iglesia, el cual era necesario, no solamente para la iglesia del primer siglo, sino para la iglesia de todos los tiempos. Por lo tanto, el título de apóstol no existe hoy en día, tampoco el de profeta, por esta misma razón, porque sobre ellos ya se fundó la doctrina de la iglesia. Ahora, lo que tenemos hoy, actualmente en la iglesia, es la funcionalidad que tenía la palabra, o de la cual significa la palabra apóstol. ¿Cuál es esa función? ¿Cuál es ese oficio? Bueno, es plantar iglesias, es ir y levantar obras del Señor para poder iniciar una iglesia o apoyar a otras iglesias. Y en la práctica podemos verlo esto reflejado en personas o personajes bíblicos como Tito, Timoteo, como Bernabé, los cuales en una y otra ocasión son nombrados o mencionados como apóstoles, pero no dentro del contexto de la autoridad que tenían los apóstoles de Cristo, sino como mensajeros que supervisaban que las iglesias abundaran en la sana doctrina. O también como personas que iban a abrir una obra misionera. Entonces, actualmente lo que tenemos en la iglesia es este oficio y lo centralizamos en la palabra misionero. Estos son los apóstoles de la iglesia actualmente, los misioneros, los que actúan siendo enviados por la iglesia, siendo respaldados por la autoridad de la iglesia, y no que van por la libre, porque necesitan estar apegados al cuerpo de Cristo. Entonces, algo importante que necesitamos comprender respecto a esto, para poder dar un mayor fundamento, es que dentro de la Escritura tenemos los apóstoles de Cristo, los cuales el Señor fue quien los estableció. Y los estableció, y en Hechos capítulo 1 tenemos estos requisitos, los cuales tenían que tener los apóstoles en ese tiempo. Y podemos resumirlo en: tenían que ser testigos oculares de la vida y ministerio de Jesús, pero también de su muerte y de su resurrección, lo cual después del primer siglo nadie podía garantizar esto. La única excepción fue el apóstol Pablo, quien tuvo un encuentro personal con Jesucristo camino a Damasco y fue enviado con un propósito y una misión específica a predicar y difundir el evangelio entre los gentiles, plantar iglesias. Y luego discípulos de él eran enviados para poder supervisar a las iglesias y cuidarlas y resguardarlas. Esa es la función que tenían. Así que hoy por hoy el título de apóstol como tal no existe, pero sí la función del Espíritu Santo a través de ellos. Lo tenemos en los misioneros, hermanos y hermanas enviadas por la iglesia para abrir nuevas obras, para apoyar las obras que el Señor ya ha ido estableciendo. O incluso hermanos y hermanas que han sido enviados para abrir la brecha, el camino, para que una obra sea plantada en ese lugar. Entonces, esto tenemos respecto al don de apóstol. Vamos ahora con el don de profecía.
con el don de profetas, que al igual que los apóstoles, fueron usados por el Señor para establecer el fundamento de la iglesia. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, vamos a darle vuelta a la página. Efesios 2, versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Sobre cuál fundamento ha sido establecida la iglesia? De los apóstoles y profetas. Y ese fundamento, de nuevo, lo tenemos en todo el canon bíblico, el cual está completo, el cual ya ha sido dado al Señor. Ya no hay más revelación, no hay una revelación nueva, porque el Señor ya nos la ha dado. Y todo aquel que dice venir en nombre del Señor, hablar una palabra profética, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que filtrarlo todo a través de la palabra de Dios. Si vamos a Primera de Juan, en Primera de Juan, perdí la cita, permítame ver un momento mis notas. Muy bien, vamos a agarrar ahí porque no encuentro mis notas, pero en Primera de Juan nos habla acerca del cuidado que tenemos que tener respecto a aquellos que vienen en nombre del Señor y que dicen ser profetas. Porque nos habla acerca de que vendrán falsos maestros, falsos profetas, y por lo cual todo debemos de filtrarlo a través de la Escritura. Ahora, también tenemos que tener claro que hoy por hoy, aunque no está o no existe, no está con nosotros el título de profeta como tal, lo que sí tenemos hoy en día en la iglesia son hermanos y hermanas usados con el don de profecía. El don de profecía. Primera de Juan 4:1. Sí. Primera de Juan 4:1 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, vean qué importante el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahora, es necesario que podamos filtrar todo a través de la Escritura, pero también que vayamos acompañados del Espíritu de Dios. Y para eso tenemos que tener intimidad con Él, desarrollar una relación con Él, para poder diferenciar. Y esto, aquí entra el don de discernimiento, que a todo creyente, yo creo firmemente que el Señor nos da, a unos más agudizado que en otros, pero el Señor nos inquieta para poder diferenciar qué cosas no vienen del Señor, qué cosas vienen de Él, e incluso qué otras cosas vienen de nuestra propia carne, de nuestra alma, de nuestras emociones. Pero esta es la cosa, que el Señor nos guía y da los dones para que podamos ser resguardados como iglesia y podamos ser protegidos por su verdad, por su Espíritu. Entonces, hoy en día lo que tenemos son hermanos y hermanas siendo usados con el don de profecía. Ahora es importante, y hablamos acerca de este don, que la persona que es usada con el don de profecía
esté siempre apegado a lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Nunca el Señor se va a contradecir. Y la palabra de profecía que el Señor muchas veces usa a través de una persona, esto no quiere decir que usted tenga que abrirse un ministerio profético, o que ya usted tenga que caracterizarse o identificarse como un profeta, porque ese no es el objetivo de los dones del Espíritu. No es el objetivo de que usted tenga su identidad basado en un título o en uno de los dones, sino que siempre recuerde que usted es un simple siervo o sierva del Señor, y el Señor nos usa conforme a su voluntad, conforme a su propósito. ¿Y qué pasa si hoy el Señor no quiere usarte a través del don de profecía? ¿En dónde quedó el ministerio? Entonces, por eso es que tenemos que venir a la Escritura y estar conscientes de lo que el Señor verdaderamente nos está hablando a través de ella, y escudriñarla y comprenderla y permitir que el Señor nos guíe a toda verdad por medio de su Espíritu Santo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, Segunda de Timoteo 3, versículo 16, nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, para que esté capacitado para toda buena obra. Ahora vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 14, en versículo 3, el cual nos va a hablar acerca del don de profecía. Dice, pero el que profetiza, ¿ven? No está hablando Pablo diciendo, el profeta. No, los que profetizan, los que son usados bajo el don de profecía, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y esto lo vemos apegado a la Escritura, en el sentido de que podemos ver cómo necesita estar respaldado por la Escritura, porque la palabra de Dios la que hace esto. No es que la persona inventa una exhortación o un consuelo o un ánimo, no, sino que basado en la Escritura, la cual fue dada por Dios para esta obra, es la que va a utilizar la persona para exhortar, para animar, para consolar y para dirigir. Entonces, por eso necesitamos venir y abundar en la Escritura para poder comprender cuando el Señor verdaderamente nos está dando una afirmación respecto a una decisión, o nos está guiando a tomar una decisión, y que no dependamos de lo que una persona nos diga, sino que cada vez que alguien, el Señor lo esté usando a través del don de profecía, vengamos a la Escritura y vengamos en oración. Esto es una invitación para orar. Y Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme a través de esto? ¿Eres tú verdaderamente que me está guiando a...? Porque lastimosamente, por engañadores, muchas personas han querido depender de lo que dice una persona y han perdido sus bienes, han perdido su familia y han echado a perder su vida. Incluso han quebrantado su fe. Pero por eso tenemos en el Señor la Escritura para ser instruidos en ella. Continuamos en Efesios capítulo 4. Nos habla acerca del don de evangelista. Este don, todos los cristianos somos llamados a hacer obra de evangelistas, a enseñar, a predicar el evangelio, el puro evangelio. Pero hay personas, hermanos, que tienen un don, una gracia, un favor de Dios, y esto es lo que actúa en el don de evangelista, para poder conectar con las personas y poder hablarles acerca del evangelio. No les cuesta, simplemente están en algún lugar y ya el Señor atrae a las personas para que escuchen acerca del evangelio. Tenemos ejemplos de esto en la Escritura. Felipe
en el libro de los Hechos. Inicia como siendo un diácono, o sea, un servidor de las mesas, uno de las labores más simples y sencillas dentro de la iglesia, y luego el Señor lo levanta para ser guiado a toda Judea y luego a Samaria para llevar el evangelio. Y esto tenemos que tenerlo claro. La persona que es usada con el don de evangelista no quiere decir que tiene que esperar a las multitudes en un estadio para predicarles el evangelio. Porque Esteban lo hizo con un eunuco en medio del camino. Y fue dirigido a otros lugares, a otras ciudades, para proclamar el evangelio del Señor. Pedro es otro que vemos cómo cada vez que él abría su boca de manera pública, en medio de las multitudes, el Señor lo usaba para hablar el puro evangelio. Ahora, no es solamente hablar acerca del evangelio de Jesucristo, sino dar el fundamento por el cual podamos afirmar de que verdaderamente Jesucristo es el Mesías y nuestro Salvador. Así que el evangelista no es nada más abrir la boca para decir de memoria el evangelio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino tener un fundamento histórico, bíblico, que respalde su predicación y su enseñanza. Y la obra es el Espíritu Santo que la va a hacer a través de la persona. Por último, tenemos pastores y maestros. Como les decía, este es un don que lleva dos cargos o varios cargos, porque el pastor es necesario que sea un maestro también, no solo para predicar, sino para enseñar con su ejemplo y testimonio. Entonces, su principal cargo es alimentar la grey de Dios. Esa es su responsabilidad primordial. Alimentar a la iglesia. Y podemos resumir el cargo del pastor en 3 puntos muy específicos. El primero es en darle la dieta necesaria de sana doctrina a la iglesia. Ese es su primer cargo. Concentrarse en y asegurarse en darle la dieta necesaria de sana doctrina a la iglesia para que la congregación crezca y madure espiritualmente. Segundo cargo es equipar y capacitar al pueblo de Dios con su palabra, porque aquí podemos instruir, pero luego va el Señor a comenzar a levantar hermanos y hermanas con diferentes dones, y entonces necesitamos equiparlos e instruirlos para que puedan desarrollar el ministerio al cual el Señor los ha llamado. Siempre apegado con la palabra de Dios, para que cada uno de los miembros pueda desempeñar su función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos esta función también. Y por último, y no menos importante, somos llamados a administrar, a cuidar, liderar y organizar la iglesia. Y para estos cargos, por eso es que el Señor constituye a los que administran, a los que presiden, al liderazgo de los ancianos de la iglesia, para que puedan acompañar al pastor para tomar decisiones y llevar a la iglesia hacia ese rumbo, un crecimiento espiritual. Y para que podamos rendir cuentas unos con otros respecto a lo que el Señor está hablando para la iglesia, para hacer su voluntad. Entonces, ven, ninguno se sobrepone sobre el otro, sino que más bien todos estamos a un mismo nivel, con diferentes obligaciones, diferentes funciones, y todo con el propósito de resguardar la iglesia, comprendiendo de que la cabeza de todo siempre es Cristo, no un hombre, no ninguna otra persona, no un ministerio, no una denominación, sino Cristo. Él es la cabeza. ¿Para qué? Versículo 12 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esta es nuestra visión como iglesia, de que
podamos alimentar al pueblo de Dios para que puedan estar capacitados y equipados para ejecutar la función a la cual hemos sido llamados cada uno de nosotros, en el área que ya hemos sido llamados, desde nuestra familia hasta en la parte ministerial dentro de la iglesia, sea en el lugar de estudio o en nuestro lugar de trabajo. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y de eso se trata, que seamos capacitados y podamos tener el mismo entendimiento de quién es Cristo, no a través de una religión o del tradicionalismo, sino a través de la capacitación e instrucción de la Escritura. Y eso nos toca el liderazgo de la iglesia, a mí como pastor. Y es a lo que voy a ser llamado a cuentas por el Señor. No por un mensaje bonito, placentero, sino por enseñar sana doctrina y enseñar todo el consejo de Dios, no solo una sección. Para que todos puedan tener el mismo entendimiento de por qué creen en lo que creen. Y si alguien les pregunta, ¿por qué usted cree en Dios? ¿Por qué usted dice que Jesús es el único camino al Padre? ¿Cómo responderemos? Bueno, es parte de nuestro trabajo instruirles en cómo poder presentar defensa ante estos argumentos. Primeramente, los argumentos internos que podamos tener, pero luego también cuando, como dice Pedro, cuando se nos pida defensa de nuestra fe. Entonces, hermanos, voy a terminar de leer esta sección para concluir con nuestro mensaje y animarlos respecto a la generalidad de los dones del Espíritu. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces es el propósito por el cual el Señor ha dado dones en diferentes áreas a la iglesia, para que la iglesia no ande siendo engañada por nadie, sino que sea instruida y puedan tener el conocimiento pleno de todo el consejo de Dios y podamos entonces depender de una relación personal con Cristo y no de una relación a través del pastor ni a través de ninguna otra persona, sino a través de Cristo. Y no seamos engañados y tampoco seamos usados para engañar a otros con argumentos o artimañas de mentira. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y esto es importante, porque hoy en día las coyunturas parecen que están dispersas, jalando cada quien hacia sus intereses, pero aquí nos dicen que es para que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, cada uno de nosotros individualmente tenemos una actividad propia de cada miembro. Cada uno de ustedes tiene un don del Espíritu. Es más, no uno, varios dones del Espíritu. Entonces no piense que es casualidad que usted tiene ciertas facilidades en algunas cosas, en algunos accionares con la gente o en su casa o con la iglesia. Porque el Señor nos ha diseñado de una manera exclusiva para ser usados por Él. Porque Él quiere involucrarnos en la obra, en su obra soberana. Entonces, si somos pies, el Señor necesita pies, manos, ojos, orejas. No desprecie a lo que el Señor le está guiando a servir. No desprecie la manera en la que el Señor quiere usarle, porque
esa necesidad que hay dentro de la iglesia, el Señor quiere suplirla a través de nuestras vidas, a través de nuestro servicio. Y gloria a Dios, porque somos inmerecedores, pero todo esto es dado por gracia. Así que, hermanos, no le teman al Señor ni a la manera en la que Él quiere usarnos para servir. No sé por qué o qué les impide poder servir al Señor, pero traigan todo esto delante de Él. El Señor quiere restaurar, quiere hacer nuevas todas las cosas. El Señor quiere edificar, quiere sanar. El Señor quiere usarnos. Así que este es mi ánimo en esta mañana, que quitemos todo argumento y vengamos delante del Señor y digamos: Señor, aquí estoy, úsame conforme a tu obediencia, conforme a tu voluntad. Tú sabes que yo no sé mucho acerca de la Biblia, o que sí sé bastante de la Biblia, pero ayúdame a saber cómo poder encontrar mi lugar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es mi función? Y si su función es solamente servir en su hogar, gloria a Dios, porque está haciéndolo en obediencia y no por obligación. Amén. Padre, te damos toda la honra y la gloria a ti en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra que nos lleva a toda verdad y trae claridad a nuestro corazón para saber cómo poder funcionar correctamente dentro de tu cuerpo, Señor. Gracias por la gracia que nos das de ser llamados tus hijos, tus hijas, y por ser llamados para servir conforme a tu verdad y tu obediencia dentro de tu cuerpo. Ponemos este tiempo y este mensaje en tus manos, que tu nombre en todo sea exaltado y glorificado. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.